Ese es un poco el estado de situación. El síndrome de congestión pélvica consiste en un aumento en las estructuras venosas que se vuelven tortuosas, insuficientes, y generalmente son tributarias de los vasos gonadales y de las ramas de la vena hipogástrica. ¿Por qué tiene importancia conocer el síndrome de congestión pélvica? El 15 al 20% de los pacientes que tienen varices en miembros inferiores tienen un origen pélvico. Y justamente las recidivas varicosas, entre el 20 al 80% también tienen un origen pélvico. Son pacientes que se operan 2, 6, 8 veces y recidivan. Se hacen safenectomía, ligadura del callado, reexploración del callado. Y fíjense que 1/3 de las mujeres con congestión pélvica tienen varices genitales. ¿Qué nos tiene que hacer pensar en el síndrome de congestión pélvica? El paciente refiere fundamentalmente dispareunia y dolor en el piso pélvico, dolor pélvico crónico. Definimos a dolor pélvico crónico a toda molestia que dura más de 6 meses y que no responde a la terapéutica habitual. Aparte, tienen varices vulvares y generalmente son multíparas. El dolor coital es importante, la dispareunia es importante interrogar al paciente, existe un cierto grado de pudor, muchas veces las consultas vienen con el esposo, y hay que explicar que el dolor puede ser antes de la relación, durante o posterior a la misma. También tenemos que pensar en dolor en varices atípicas, en congestión pélvica, cuando tenemos varices en la cara interna, punto pudendo, varices glúteas, y sobre todo cuando el paciente tiene muchas recidivas varicosas. Lo más importante de la congestión pélvica es que no solamente va a provocar un dolor pélvico en la zona pélvica y dispareunia, sino también los pacientes en el 63% de los casos tienen dolor en las piernas, pesadez, en algunos casos edema, y esto es muy importante también relacionarlo con la congestión pélvica. Para entender un poco la fisiopatología, cuando hay una insuficiencia gonadal o rama de la hipogástrica, o un fenómeno compresivo tipo Nutcracker, que ahora lo vamos a ver, y May-Tyner, se genera una hipertensión en la pelvis, y por gravedad, eso va hacia los miembros inferiores, a través de lo que se llaman fugas a miembros inferiores, y esto genera la aparición de varices. También el paciente puede tener dolor lumbar, y esto es característico del síndrome de la congestión. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay 3 situaciones que podemos encontrar. Cuando hay una insuficiencia característica de ejes gonadales, que es congestión de tipo centrífuga. Cuando hay una compresión, ya sea un nutcracker acá arriba de la arteria mesentérica sobre la vena renal, o de la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, se produce una hipertensión, una obstrucción al drenaje natural, y se produce la congestión pélvica secundaria. Y también hay situaciones en las cuales no podemos definir esas fugas de miembros inferiores de dónde vienen. Si tuviéramos una insuficiencia gonadal izquierda, una insuficiencia gonadal derecha, se produce la congestión, y esto puede conectarse por la vena ligamento redondo hacia el punto inguinal. Pero si tenemos también insuficiencia de las ramas de la hipogástrica, podemos tener también las fugas hacia los miembros inferiores. Hemos desarrollado un score de severidad. Esto parece complicado, pero lo más importante es que le preguntamos al paciente si tiene dismenorrea, dispareunia, dolor lumbar, pesadez de bajo vientre, ectasia, y esto lo dividimos en niveles ausente, 1, 2 y 3, grado leve, moderado, severo. Le ponemos números. También si tiene disuria, estreñimiento crónico, varices genitales, varices atípicas y hemorroides. Y ahí aparece un score de severidad que si tiene de 8 a 15 puntos es moderado, y si es severo tiene más de 15 puntos. Y si empezamos a analizar, muchos de nuestros pacientes tienen dispareunia, dolor lumbar, pesadez, ectasia y varices atípicas. Y muchos de nuestros pacientes están entre moderados y severos. El examen semiológico es fundamental. Entonces, el cirujano vascular, yo recomiendo, o el cirujano general o ginecólogo, debería imprimir esta carátula para mostrarle al paciente que vamos a hacer un examen de lo que es pélvico,
no vamos a colocar un espéculo, pero es importante la inspección. Entonces, ¿qué vamos a mirar? El punto inguinal, muchas veces da una imagen como si fuera una hernia, y eso a veces es el varicocele, el punto obturatriz, el punto pudendo, el punto clitoridiano, y en el plano posterior a veces se ven varices en el punto glúteo superior y punto glúteo inferior. Esto es lo que consideramos los puntos de fuga pélvicos. El algoritmo diagnóstico de nuestro grupo, del grupo iberoamericano, incluye que ante un paciente que tenga signos o síntomas de congestión pélvica, que ya hablamos, tenemos que pedir justamente los 3 ecodoppler, que es el transvaginal, un abdominal y el de miembros inferiores. Y ahí hay algunos criterios para determinar el grado de insuficiencia o varicocele. Venas de más de 5 milímetros en más de 5, podemos hablar de una congestión pélvica severa. Si tenemos alguna evidencia de fenómenos compresivos, entonces ahí ya pedimos la angio-TC y la angioresonancia. Siempre hacemos flebografías para poder definir patrones, y ante un reflujo hacemos la embolización, y ante una compresión significativa, el stenting. Siempre hablamos de que es importante una evaluación clínica, pero también una evaluación ecográfica. Nosotros podemos identificar 4 patrones en los pacientes: el patrón normal, el patrón de insuficiencia, el patrón derivativo o colateral y el patrón mixto. En el patrón normal, bueno, en la ecografía abdominal y transvaginal no se ve ningún tipo de fuga. En el de insuficiencia lo característico es que hay un flujo lento en estas venas periuterinas, pero con maniobra de Valsalva se evidencia ese reflujo. A diferencia del patrón derivativo, que vemos un alto flujo. Derivativo me refiero si hay una compresión de la vena renal que deriva por la vena gonadal. Por ejemplo, ahí veríamos sobre la gonadal un alto flujo en reposo y le pedimos que haga Valsalva y desaparece ese alto flujo. Las imágenes ayudan, nosotros nos guiamos muy poco con la tomografía y la resonancia en la congestión pélvica. Acá, por ejemplo, tenemos una reconstrucción perfecta de una insuficiencia gonadal izquierda. Acá hay una duda diagnóstica, por ejemplo, en la reconstrucción, si esta vena gonadal derecha, que normalmente desemboca en la cava, fíjense que acá desemboca en la renal. Entonces hay que ver si es un fallo de la reconstrucción o si es una variante anatómica. Pero generalmente nos valemos de la ecografía, de la semiología y de la flebografía. A veces en la tomografía se ve fácilmente, rodeando al útero y el ovario, toda esa congestión, ese varicocele. Una vez hecho la semiología, la ecografía y en algunos casos la tomografía en fenómenos compresivos, nosotros optamos por hacer una evaluación hemodinámica de este paciente. Lo hacemos en una sala de hemodinamia. Estos son los elementos que utilizamos: guías hidrofílicas, catéter de diagnóstico, y como protocolo entramos por el brazo derecho siempre, muy pocas veces por yugular y excepcionalmente por la femoral. Nuestros procedimientos duran más o menos 30 minutos diagnósticos y se van a la media hora los pacientes. Por lo tanto, el abordaje radial por abordaje de vena basílica es muy práctico y facilita la rápida recuperación. Posicionamos primero el catéter en la vena renal izquierda, con maniobra de Valsalva, estudiamos la vena gonadal izquierda, luego la derecha, estudiamos la vena ilíaca izquierda, la vena ilíaca derecha, la hipogástrica, con mediciones de presiones para identificar los diferentes patrones. Como criterios diagnósticos de la insuficiencia venosa pélvica, por ejemplo gonadal, podemos decir que la vena tiene un diámetro mayor a 5 milímetros, un reflujo espontáneo o ante maniobras de Valsalva, y éstasis de contraste que se puede ver en la parte distal. Y podemos dividir en 3 grados: grado 1 cuando llega a la mitad de la vena gonadal, grado 2 a nivel de los anexos, y grado 3 cuando ya pasa hacia el lado contralateral, como es en este cuadro clínico. Esto está a punto de publicarse, es un trabajo que estamos haciendo con el Servicio de Radiología Intervencionista de la Universidad de Harvard, del Hospital de Massachusetts, donde hacemos un protocolo de evaluación hemodinámica de las vías derivativas del síndrome de Nutcracker, donde ante una compresión de la arteria mesentérica sobre la vena renal izquierda,
¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio hemodinámico de todas, de cómo es la compresión y cómo es el drenaje del riñón izquierdo. Entonces podemos tener un patrón normal, un patrón de derivación descendente por vena gonadal izquierda, un patrón ascendente por venas lumbares y sistema hemiácigos, una derivación descendente por venas lumbares, una derivación contralateral y una derivación combinada o múltiple, y hacemos esto que parece ser muy complicado, es un algoritmo justamente correlación entre los patrones, la clínica que tienen los pacientes, la radiología que deberíamos encontrar y la conducta. Por ejemplo, este es el estudio hemodinámico, ante una compresión de la vena renal izquierda, y si la derivación se produce por la vena gonadal izquierda, van a ver que estos pacientes tienen dolor pélvico, no tienen dolor lumbar, que es característico del nutcracker, ni hematuria, tienen solamente dolor pélvico. Por lo tanto, acá la conducta va a ser la embolización gonadal. Y normalmente se restablece, al tapar la gonadal, todo el flujo va hacia el sistema lumbar ascendente o hemiácigos o hacia el lado contralateral. Entonces es muy importante el estudio hemodinámico de estos pacientes. Hay situaciones donde la congestión pélvica se debe no a nutcracker, sino al Meitner, que después en la otra clase vamos a hablar. Es cuando la arteria ilíaca derecha o izquierda comprimen a las venas ilíacas. Entonces tenemos un patrón tipo 1, cuando la compresión es alta, arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda, el tipo 2 que está dado por la arteria hipogástrica izquierda sobre la vena hipogástrica izquierda, el tipo 3, fíjense que es del lado contralateral, el tipo 4 a nivel de la hipogástrica, y el tipo 5 es a nivel del conducto inguinal. Hay situaciones, muchas mujeres que son longilíneas, delgadas y altas, que vienen por congestión pélvica o signo de congestión pélvica, uno las estudia y nos encontramos con un patrón que tiene todo, tiene fenómenos compresivos que son muy frecuentes de ver en mujeres delgadas. Yo le diría que el 60% de las mujeres delgadas tienen estos patrones, un patrón de nutcracker, pero sin clínica, no tiene dolor lumbar, ni hematuria, un signo de Meitner izquierdo, un Meitner derecho, una insuficiencia gonadal, que esto sí habría que tratar, una gonadal izquierda sí tratar, y fugas pudendas. Por lo tanto, no debemos tratar imágenes, sino asociarla a la clínica y a la radiología y a la ecografía. Por eso hemos desarrollado el grupo iberoamericano lo que se llama un patrón de manejo completo del paciente, donde debemos integrar la semiología, el ecodoppler y la radiología. Esto es importante, si les interesa, después le podemos mandar un poquito este patrón para poder analizarlo. Ante varices obturatrices o fugas obturatriz, la ecografía lo debería ver y la radiología también. Y lo mismo ante una fuga pudenda, deberíamos ver en radiología esto. También el grupo desarrolló una clasificación que la denominamos VEAP. Hay una clasificación de insuficiencia venosa que se llama CEAP, esta es VEAP, donde V es venas, E etiología, donde vemos primaria o secundaria, A anatomía, y F y P fisiopatología. Esta clasificación la paso rápido. Bueno, podemos integrar la ecografía, la semiología, y en anatomía, por ejemplo, tenemos que evaluar si es por gonadales, por repermeabilización de la vena ligamento redondo, si es por presacras, o venas ilíacas internas, y todas sus ramas. Y la patología, si puede ser por reflujo, derivativo o mixta. Durante muchos años, la congestión pélvica fue manejada por ginecólogos, urólogos, sexólogos, endocrinólogos, cirujanos generales. La verdad que nadie sabía qué es lo que tenía el paciente. Se hicieron de todo, se hicieron hasta anexohisterectomía, ligadura de vasos gonadales por vía laparoscópica, cirugía convencional, donde se hacían apertura de los labios mayores, con ligadura y sección de estas venas y espuma. Verdaderamente los resultados, todos terminaban en recidiva, por ejemplo, en una histerectomía y oforectomía en prolapsos, en complicaciones mayores. Entonces,
el grupo iberoamericano de estudio pélvico, que tiene más de, el grupo español que tiene más de 30 años de desarrollo, empezó a intervenir el cuadro en forma endovascular. Y ahí se empezaron a utilizar una cantidad de elementos. Se han utilizado trombina, alcohol etílico, cianocrilatos, partículas, Amplatzer, coils convencionales, Onyx, coágulos, gel foam, una cantidad de elementos para tratar de tapar esos vasos. Hoy en día nos quedamos con esta técnica que la denominamos técnica de sándwich, que consiste en embolizar esos vasos combinando la espuma de un detergente, por ejemplo el etoxiesclerol, o el polidocanol, también llamado polidocanol o AET, con los coils. Y ahí los coils, hubo muchos, durante muchos años, empezaron los coils de liberación no controlada, son coils que con una guía uno los va empujando y se liberan, hasta que aparecieron los coils de liberación controlada, que por suerte hay muchos en el mercado. Estos coils permiten posicionar al coils en el lugar que queremos, y una vez que estamos seguros de la ubicación del coils, lo podemos liberar con mecanismos de liberación mecánica, como el caso de Interlock, con una pequeña rotación, también los de liberación térmica, los de liberación automática. Justamente el problema de los coils de liberación no controlada es justamente los riesgos de embolia o de mal posicionamiento. En el caso clínico siguiente vemos una mujer de 44 años, con 3 embarazos, multípara, signo de trombofilia, síndrome antifosfolipídico, anticonceptivo, dolor coital, dispareunia, divorciada. Muchos de nuestros pacientes refieren hasta 2, 3 divorcios o separaciones, es decir, piensen que son pacientes que tienen una vida sexual muy alterada, y donde tiene afectada su verdadera calidad de vida. O sea, amanecen con dolor pélvico y se acuestan con dolor pélvico, es un dolor permanente. También tenía varices atípicas en cara posterior de muslo, en región glútea, en cara anterior de muslo. La ecografía mostraba la insuficiencia gonadal y el varicocele, y en la flebografía se ve la insuficiencia gonadal izquierda, muy significativa, miren la vena gonadal, y que va hacia el lado contralateral, la insuficiencia gonadal derecha, y también estudiamos también la vena hipogástrica izquierda, la hipogástrica derecha, y acá vemos una fuga glútea, y una fuga como reingresa por la vena obturatriz. Y lo que optamos a hacer es una embolización gonadal. Fíjense la embolización gonadal con coils de liberación controlada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esta fuga de glútea inferior la hicimos también con una embolización glútea. Fíjense cómo, en este caso, cómo debimos tapar un tronco importante de la vena glútea inferior, y para evitar justamente la embolia, porque esto está muy próxima a la vena hipogástrica, el riesgo de embolia es muy elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Un anclaje en la vena pudenda y un anclaje en el tronco de la glútea inferior. Entonces, un doble anclaje, de esa manera nos aseguramos y evitamos la embolia. Este es el caso clínico de una mujer con, ya fíjense, físicamente es una paciente muy delgada, alta, multípara, anticonceptivos, dispareunia y dolor en miembros inferiores. Fíjense estas varices atípicas en zona pudenda, obturatriz, y toda esta disposición atípica de varices, varices también del lado contralateral, y venas glúteas y punto pudendo que se ve en la parte posterior. El ecodoppler muestra signos de nutcracker, que es la compresión de la arteria mesentérica superior sobre la vena renal entre la arteria y la aorta, y la dilatación de la vena gonadal izquierda. Ahí se ve el varicocele, muy significativo. Ahí van a ver cómo se ve con maniobra de Valsalva el reflujo. Y acá necesitamos siempre una persona que maneje muy bien el ecodoppler transvaginal, no es complicado, pero tiene una curva de aprendizaje. La angiotomografía mostraba una compresión de la vena renal, una cracker, y la flebografía mostraba esto.
una cracker. Fíjense la compresión, cómo deriva, que es el tipo, este es el tipo 3, cuando la derivación se produce, el tipo combinado cuando se produce a través, sería tipo 6, a través del sistema lumbar ascendente y del sistema gonadal. El tipo combinado, tipo 3 y 2. La embolización se hizo en embolización gonadal. Entonces, el paciente no tenía un dolor ni hematuria, solamente dolor pélvico. Entonces, de esa manera pudimos embolizar la vena gonadal. Y acá vemos la fuga hipogástrica derecha, que también fue resuelta. Fíjense, es la glútea inferior, cómo se tapó. Siempre combinamos la espuma primero, el coils y luego la espuma. La gonadal derecha, que también fue ocluida. Y ahí vemos la vena hipogástrica izquierda. Y el control post-embolización. Es importante, se embolizaron ambas gonadales y la fuga hipogástrica derecha, glútea inferior. También se hace una flebografía, siempre a nivel distal. Fíjense, post-embolización, cómo ya desaparece la fuga. Y después se trató en forma complementaria la parte externa. Otra paciente con un punto perineal, fíjense el punto, estas varices atípicas. Ahí se ve por ecografía el punto perineal. Esto se ve en la ecografía transvaginal, cuando se va retirando el transductor transvaginal, casi en el meato vaginal, del introito vaginal, es posible identificar las venas pudendas. Y también esas varices atípicas glúteas y en cara posterior de muslo. La ecografía mostraba signos de nutcracker, después si quieren alguna clase de nutcracker le podemos dar, donde hay criterios, el criterio del signo del pico. Fíjense, acá está la aorta, la mesentérica superior, cómo se comprime la vena renal. Este es el diámetro normal y acá el diámetro disminuido. Se mide los ratios de diámetro, que deben ser mayor de 5, es criterio de severidad, y los ratios de velocidad mayor de 5, que también es criterio de compresión. El ángulo aortomesentérico, que debe ser mayor de 30, en este caso era de 20, y se vio la insuficiencia gonadal bilateral. El ecodoppler mostró la insuficiencia del varicocele. Ahí la tomografía confirmó en la cracker la insuficiencia gonadal. Y acá vemos también Meitner, el Meitner tipo 1, donde hay una compresión, y el Meitner tipo 2, tipo 3, perdón, cuando se comprime a este nivel. Justamente acá se optó, como el paciente no tenía dolor lumbar y hematuria, solamente congestión pélvica, realizamos la embolización de gonadales, la embolización de la glútea superior derecha. Esto es un reparo, es muy importante. La vena glútea superior es una vena muy corta. El secreto de esto es posicionar el catéter y la guía lo más interno posible, compactar el coils en varias ramas y tirar mucho FOAM. De esa manera evitamos la embolia. Las posibilidades de embolización acá son muy elevadas. Fíjense el tronco en contacto casi ya con ilíaca, y de ahí va la cava y la cava al pulmón. Entonces, muy importante esto, el impacto del coils. La embolización gonadal derecha, y lo mismo pasa en la glútea superior izquierda. Fíjense que está bien metido, ya está a nivel del músculo glúteo, donde justamente lo impactamos bien para evitar la embolia. Después siempre seguimos con ecografía extrapélvica, donde identificamos todas las varices atípicas que se originan de la fuga pudenda, de la fuga del ligamento redondo, de las fugas ciáticas, y completamos. Primero hacemos intrapélvico, luego hacemos extrapélvico, y fíjense acá hacemos un tratamiento complementario de todas las fugas, y esto ya lo hacemos en quirófano, al mes de la embolización intrapélvica, y lo complementamos con láser o espuma, en este caso con embolización guiada por Benviewer y por ecoasistida, de un punto inguinal, embolización del punto pudendo de esta paciente que habíamos presentado. Fíjense cómo se embolizó con FOAN en forma complementaria al punto pudendo. Justamente el punto el punto inguinal, cómo se embolizó. Hay que tener mucho cuidado con el punto inguinal porque estamos trabajando sobre la vena ilíaca,
que no hay problema si inyectamos un poco de espuma en la vena ilíaca, no pasaría mayor, teniendo en cuenta del flujo que tiene la vena ilíaca, lo lava perfectamente. El problema es si inyectamos en la arteria ilíaca. Si inyectamos espuma polidocanol al 2% en una arteria ilíaca, terminamos en una isquemia severa y posibilidad de gangrena, que es una isquemia química muy difícil de manejar. Hemos hablado del tratamiento intra y extrapélvico, y sí, justamente la casuística mundial habla de resultados excelentes. En nuestra casuística nosotros tenemos del grupo iberoamericano que tiene más de 30 años de trabajo, estamos hablando de una tasa de resolución de problemas de conflicto de más del 92%, y una tasa de recidiva muy baja del 1 al 5%. Y la principal riesgo de embolización, o la principal causa de recidiva es cuando la paciente se vuelve a embarazar, o si usamos coil inadecuados o no tapamos todas las fugas. Pero hoy en día con estos coil de liberación controlada y con la técnica del sándwich hemos disminuido en forma significativa las recidivas. Es importante una correcta evaluación, y como enseñanza de este cuadro es que debemos tener un trabajo multidisciplinario. El cirujano vascular debe estar asociado a un cirujano general, a un ginecólogo, a un especialista en imágenes, por lo tanto, a un especialista en tomografía, resonancia. Hay protocolos de estudio, tanto ecográficos como tomográficos o por resonancia, donde es muy importante utilizar el protocolo adecuado para llegar al diagnóstico. El interrogatorio es fundamental. Hoy en día la embolización con técnica de sándwich ha demostrado excelentes resultados, y siempre asociar lo intra con lo extrapélvico para tener mayores resultados y evitar la recidiva. Y sobre todo es importante estas clases con información a los colegas y a especialidades involucradas y a la comunidad.